otro hecho que todavía no tiene demasiadas explicaciones, Jenny, es que pasaba en esta clínica del horror, en donde se encontraron, bueno, restos de bebés que no sé si eran derivados de asesinatos directamente al parto, si eran abortos clandestinos. A pesar de que tenemos ley en la Argentina, no se puede hacer un aborto ya prácticamente con un bebé de término, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se sabe de este caso tan espantoso de esta clínica en Villa Ballester? Exactamente, Santa María se llama esta clínica, en donde los efectivos policiales, ¿cómo llegan a este lugar para que se entienda? A través de un exhorto por parte de la provincia de Santiago del Estero. En dicha provincia había sucedido que lamentablemente, porque ahí es otro punto, acá hay muchas investigaciones en paralelo, habían abusado de una chiquita de tan solo 12 años, 2 personas que todavía están prófugas. La chiquita que tenía embarazo es casi a término porque el bebé tenía que nacer en el mes de mayo. Una familia que estamos hablando que es muy humilde, una madre que no sabe leer ni escribir, que se termina enterando que su hija estaba embarazada porque ella se sentía mal, la llevan a una clínica allí en Monte Quemado, en donde viven, y le avisan que estaba embarazada. Ya empecemos con ese contexto, ¿sí? Tremendo. Una vez que ocurre ese contexto, ¿qué hace la mamá? Empieza junto a la fiscalía a ver si la nena o podía dar en adopción el bebé o abortarlo, porque estamos hablando de una criatura de 12 años que había sido abusada. Todo esto se tenía que hacer en compañía de la fiscalía. Mira, la mamá empieza a ver si podía darle una adopción o darlo en adopción, porque ya el aborto abortarlo no era una opción legal, digamos, ¿no? En realidad hacerlo nacer, por eso lo llaman aborto, en cuanto a que más allá que estaba casi a término, directamente que ya interrumpan el embarazo en esa situación, es lo que me manifestaba el fiscal de la causa. Estamos hablando de Santiago Bridaux. A ver, ahora lo que sucede a partir de ahí es que los mandan a una clínica Lavanda que se ocupa de ese tipo de situaciones. Todo esto estaba judicializado. Van a la clínica allí en Lavanda y de repente no se enteran de más nada de la fiscalía. Se comunican con la clínica y le dicen, va a abortar, es decir, lo van a sacar al bebé, que todavía no está pero en Jenny, la semana. Yo ahí hay algo que no entiendo. Sí. O sea, la palabra aborto no cabe. No cabe esto, pero ni para el fiscal, ni para... Estoy diciendo cómo lo manejaron ellos. Está bien, pero yo entiendo, pero lo van a ellos hacer lo dicen nacer. así, pero no cabe esa palabra, porque no es abortar, es un asesinato, no sé cómo llamarlo. A ver, el aborto es legal en la Argentina, por supuesto que sí, pero tiene un plazo límite. Hay 8 meses, ¿te imaginas? Un plazo límite, ¿no es cierto? La cantidad de semanas de gestación hasta la cual se permite la interrupción voluntaria del embarazo. Totalmente. Y en la Argentina es ley. Todo lo que ocurre más allá del plazo vigente, de la cantidad de semanas vigentes, es ilegal. Y cuando hablamos de un bebé de término, es un asesinato. Es un asesinato. Por eso cuando yo le la palabra pregunté al aborto, fiscal, el fiscal no tiene mucha idea de nada. No, por eso cuando yo le pregunté al fiscal esta situación y le decía exactamente lo que vos me manifestabas, me decía, en realidad puede interrumpir el embarazo porque estamos hablando de un abuso. Te estoy hablando en palabras del fiscal, ¿sí? Bueno, no sé, a lo mejor hay alguna interpretación errónea. El fiscal, creo que Santiago Bridaux, creo que ya nos escucha. Se lo preguntamos a él, porque acá nos queda una confusión realmente. Cualquier hecho posterior a lo que la ley marca respecto a la interrupción de un embarazo es ilegal, y en cualquier caso un asesinato. Fiscal, ¿nos escucha? Con Jenny Di Serio lo saludamos. Débora Plager es mi nombre. Hola, sí, escucho con cierta dificultad. Ahora le mejoramos un poquito el audio, fiscal. Cuéntenos usted un poquito la secuencia de los hechos y después, en todo caso, le repregunto por este tema que no nos quedaba claro a nosotras, pero vamos al comienzo de esta investigación, por favor. Bien, esto es una investigación aproximadamente 11 de marzo de este año. La mamá de la víctima la lleva al Hospital Zonal de la ciudad de Monte Quemado, distante unos 320 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital de Santiago, que era al norte, límite Chaco-Salta. Y en ese contexto, ella ahí descubre que su hija se encontraba embarazada y se produce el develamiento, ¿no es cierto? Ella ahí recién cuenta a su mamá lo que le había ocurrido inmediatamente, que es un principio válido para nosotros en lo que es la acreditación de la plataforma fáctica de cara a un debate de juicio oral.
realiza la denuncia correspondiente. A partir de ahí comenzamos nosotros a investigar estos hechos, se avanzó bastante en la investigación, tiene cámara Gesell, las evaluaciones psicológicas y la determinación de 2 personas, 2 masculinos que se ha pedido ya la detención, no han sido habidos, se encuentran prófugos y todo llega hasta el día 21 de abril, el día martes, en donde a través de un mensaje el gabinete interdisciplinario que trabajaba en el seguimiento, control y contención de esta menor en el nuevo hospital de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, informa a través de este mensaje que está guardado celosamente en el marco de la investigación, nos dice que esta menor, a la cual no voy a identificar obviamente, estaría por realizarse una interrupción del embarazo, pero no saben dónde, no saben cuándo. Pero ni ¿cómo saben una quién. interrupción del embarazo, fiscal? Un aborto. Pero no, mire, eso no Pero es, estábamos hablando no es ni legal ni posible a los 8 meses de embarazo. ¿Cuántos meses de embarazo tenía? 8 meses. Bueno, discúlpeme, doctor, pero a los 8 meses de embarazo no hay ningún aborto ni interrupción del embarazo posible, es un asesinato. No es un aborto, si no ha nacido, una vez que nace podemos hablar de homicidio. Claro, pero es lo que... Pero es un bebé de término, Es lo que hablábamos. doctor. Sí. ¿De qué aborto A me ver. habla? Discúlpeme, no cabe, no sé, desde el punto de vista legal, usted no sé si lo podrá tipificar de un modo u otro, un bebé de término no es un aborto. Sí, la verdad que yo no voy a discutir una cuestión ideológica, ni no creo que usted... No, mire, no es ideológica. Yo fui una de las periodistas que fue a hablar al Congreso para que se promueva la ley de interrupción del embarazo. Sí. Y hace décadas que, desde mi lugar en los medios de comunicación, he Perfecto. peleado para que la interrupción del embarazo sea legal en la Argentina. Entonces yo promoví desde mi lugar como comunicadora la legalización de la interrupción de los embarazos, pero a los 8 meses es un asesinato. No hay una interrupción del embarazo, sino es un eufemismo. Lo disfrazamos, todos decimos sí, fue para hacerse una interrupción del embarazo. A los 8 meses es un crimen. Es un crimen, pero se llama aborto. Para hablar de Bueno, homicidio, esa es la discusión. ¿Pero persona tiene dónde? que haber ¿Usted dice en el nacido, Código por Penal? eso, a ver, perdón, no entendí lo estaba No, hablando usted, y me discúlpeme, hablo- doctor, usted dice Sí. que si a los 8 meses se extrae un bebé del vientre de su madre y se lo mata, ¿se El llama aborto- aborto en el Código Penal? Sí. Bueno, No esa es la nació con discusión vida. que yo tenía. Pero ¿cómo no nació con vida? No nació, no hay homicidio. Pero ¿cómo no nació? No hay manera de extraerlo del De vientre de su hecho- madre de si es hecho- muerto. De hecho, cuando el juzgado de control y garantías, que con competencia aquí en la provincia de Buenos Aires, ordena la autopsia, es precisamente para determinar si en esos fetos que se han encontrado, hay 3 que son prácticamente a término, se encuentra oxígeno en los pulmones para determinar si efectivamente nacieron, y ahí estaríamos hablando de un delito de homicidio. O sea, la hipótesis sería que en la clínica lo que hacían era practicar abortos clandestinos porque le ofrecían a mujeres embarazadas que no querían tener esos hijos, ya estando con embarazos avanzados prácticamente a término, de interrumpir la gestación, por llamarlo así. Esa es la hipótesis. Sí, esa es No, mi es hipótesis. eso, Bueno, y a la que también no lo que- llegué porque me interrumpieron. Estaba contando, me pidieron la secuencia de cómo llegamos nosotros a Buenos Aires, o esta familia llega a Buenos Aires, en el marco de una investigación por un abuso sexual en la jurisdicción de Santiago del Estero. ¿Y vos qué otra hipótesis decías, Jenny? La otra hipótesis, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo? Jennifer Ricerio. La otra hipótesis es lo que tiene que ver con trata de personas. A ver, primero quiero ir con algo. Exactamente. Pero pará, ¿por qué trata de personas? Porque quizás hacían nacer a esos bebés, te llevaban engañados a través de esta fundación, te decían, quédate tranquila que acaba de nacer el bebé, y el bebé se lo terminan entregando, o sea, se lo quedan Bueno, y se pero lo terminan pará, entregando a otra sí, familia. Esa era una pero esa hipótesis. hipótesis a mí no me cierra desde el punto de vista de que lo que se han encontrado son bebés muertos en las... Por en la- eso, en pero algunos lo que puntos se sí, encontró en fue otros a partir del allanamiento ordenado el día viernes. Claro. Cuando Y otros la bebés periodista pudieron haber sido dice, entregados una a otras hipótesis familias. Era, ¿cómo? Como dice Jenny, además de eso puede haber habido otros casos en los que los bebés los hacen nacer y se los entregan a otras familias.
Bueno, en nuestra intervención ese riesgo corría y era latente, que podía pasar por la forma en la que se la sacaron de la jurisdicción de Santiago sin conocimiento de la investigación penal. A ver, la vamos a sumar, doctor, a Carla Ricciotti, que está en la clínica, a ver si nos da alguna información más desde allí. Le agradecemos mucho a usted el contacto porque nos es útil para entender este horror. Carla, ¿qué se dice allí o qué información pudiste recabar? Débora, mira, bueno, concretamente para sumar a lo que estaba diciendo recién allí el fiscal, acá se tienen que terminar de analizar los ADN, cotejar los ADN de los fetos que se llevaron por parte del Ministerio de Salud, la Policía Bonaerense y demás funcionarios para cotejarlos con el ADN de la nena. A ver si entre estos fetos se encuentra concretamente el bebé que gestaba esta nenita de 13 años. Si no es así, ahí es la otra hipótesis que ustedes mencionaban recién. ¿Dónde está este bebé? Bueno, por eso interviene que tenía Trata, 8 meses Carly. de gestación y por eso se puede tratar de, justamente, un caso de trata. Pero para ampliar un poco o especificar concretamente un poco sobre estas situaciones que ustedes mencionaban con respecto al aborto. La ley 27.610, que es la del aborto legal, estipula que una mujer entre 13 y 16 años, o sea, siendo menor de edad, puede con su consentimiento acceder a un aborto. Si fuera menor de 13 años, tiene que tener el consentimiento de alguno de sus progenitores. Esto se da y sería admisible y sería legal hasta las 14 semanas. Pero en caso de violación, que evidentemente acá lo es, primero porque se trata de una nena de 13 años, segundo porque hay dos personas que estaban siendo investigadas en Santiago y ahí se origina la causa, que son estos dos primos de la nena que todavía siguen prófugos. No hay límite de gestación, ahí no es la IVE, la ley de aborto legal, es la ILE, que es la interrupción del embarazo, y no hay límite de tiempo en la gestación. Ahí entonces, es un poco lo que vos nos decís, es lo que dice usted, fiscal, lo que dice usted, doctor, que exacto, estos, digamos, si se pudiera determinar que estas... que la nena fue abusada. En este caso de la nena, esto ya se sabe por la edad, no hace falta... Si fue abusada está comprobado. Pero aunque, digamos, no hay consentimiento posible a esa edad, o sea, siempre es abuso, siempre. Y aparte que ya se sabe quién es. Los 12 años es abuso sin es abuso siempre, claro. No, pero ya se conoce, los 13 y los 16 funcionaría el artículo 120, que es lo que se conocía como el delito de estupro. Ahora, en el resto de los casos de los fetos encontrados, que no sabemos, ahí no es una investigación que recién arranca, doctor, ahí no sabemos si correspondían a mujeres violadas, a mujeres mayores de edad. Por eso yo hablaba de asesinatos, porque estamos hablando de bebés de término. Yo no entiendo tampoco por qué el cotejo de ADN no se puede cotejar si no tengo la muestra ni de los imputados ni de la mamá. Y aparte... Acá, doctor, es verdad que hay ocho fetos encontrados y que la prueba de ADN, bueno, la tendremos que ir reduciendo en la medida de... ¿Pero usted va a pedir el ADN? Ya lo pidió. Ahora, doctor, obviamente, muy cortito, quiero aclarar esto para que se entienda. Un segundo. Yo lo que vengo pidiendo desde el martes es la preservación de esa evidencia para asegurar mi investigación que tiene que ver con el abuso. Sí, eso por un lado, ok. Entonces, cuando yo tenga las muestras conservadas oportunamente, cuando tenga habidos a estas dos personas que tengo con orden de detención y también con la muestra de la mamá, voy a poder cotejar las muestras. Eso es en el caso del abuso. Y después está la otra causa que se abre o que se deriva de esto. Después está la otra causa derivada de la investigación que usted está haciendo por el abuso, que es la de los bebés asesinados en la clínica. ¿Cómo llegan a eso? Que es muy importante, y acá cómo actúa no solamente la justicia con el doctor, sino también la de 3 de febrero y la policía bonaerense, en este caso delitos complejos. ¿Por qué? Porque cuando van a esa clínica, que ellos tenían la información, donde está Carlita, le dicen, no, acá no está el director de la clínica, y los manda a mudar básicamente a los efectivos policiales. Y los efectivos policiales, en buen tino, dicen, no, acá hay algo que no está bien.
Piden un fiscal allanamiento cortó, de urgencia. chicos, no nos estaba escuchando bien. Ahora vamos a retomar el contacto. Piden un allanamiento de urgencia y en ese allanamiento de urgencia no solamente encuentran a la chiquita con su mamá, sino que se encuentran con esta situación del horror, que son 8 fetos que ya casi estaban por eso, 8 bebés que ya estaban a punto de nacer. Yo entiendo y está muy bien el aporte que hace Carla respecto de la ley recientemente sancionada en el caso de una violación y la no temporalidad, digamos, para interrumpir el embarazo. Lo que pasa es que acá no sabemos el caso de esta niña de 12 años abusada, no sabemos en el resto de los casos. Entonces, acá lo que presumo, esto no lo sé y la investigación será la que lo pueda determinar, que si el resto de los bebés muertos, yo no los puedo llamar fetos, discúlpenme, son bebés de 8 meses a término, hasta que no sepamos que son producto de madres violadas menores de edad o violadas en otras circunstancias, pero efectivamente mujeres que hayan hecho una denuncia por violación, hasta que no lo sepamos, porque lo sabemos de un solo caso, pero hay 8 fetos, 8 bebés. Entonces, el resto son crímenes. Déjenme de embromar. Yo soy de las, creo que de las primeras periodistas que salió públicamente hace 20 años pidiendo por la legalización del aborto. Pero yo no puedo aceptar que me digan que esos 8 fetos son 8 abortos que nunca como si fuera algo legal. Fetos. Se habló solamente la nena de 12 años. A ver, les agrego algo. Sí, Carly. Perdóname, Jenny, les agrego algo. En este sentido, la clínica da a entender de que estos procedimientos los hizo todos, ¿por qué? Porque pegaron estos comunicados. En principio empezamos por acá. Comunicado por parte, firmado por la Clínica Santa María ante los hechos que han tomado Estado Público a través de distintos medios audiovisuales y que han puesto en tela de juicio la trayectoria, el comportamiento ético y moral de nuestra institución. Nos vemos en la obligación de brindar la presente comunicación aclaratoria. En primer lugar, corresponde informar que la Fundación GIGESAR, presidida por el doctor Damián Levy, contrató a nuestra clínica exclusivamente la infraestructura necesaria para la atención de sus pacientes, desarrollando dicha atención con su propio equipo médico y paramédico. O sea, se desligan completamente la clínica, además como dice que acá no realizan servicios de obstetricia, ni realizan prácticas de estos procedimientos vinculadas con esta especialidad. Exactamente, le alquilan los quirófanos a la Fundación GIGESAR, que a su vez también han emitido un comunicado que lo han pegado aquí en el vidrio de la puerta de frente de la clínica, que dice, bueno, ante la información actual nos dirigimos a ustedes, ante la circulación, bueno, de la información vinculada con la clínica. Al respecto, la Clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación GIGESAR, que es la fundación que contactó tanto a la nena como a la madre, aparentemente en la clínica de la Banda, cuando ellos fueron a hacer la consulta, cuando se enteran de que la nena estaba embarazada. Los contactan y los traen acá. Las traen acá a las 2. Se alquilan las instalaciones para realizar la práctica que requieren quirófano e internación. Todas las prácticas realizadas en dichas instalaciones se llevan a cabo dentro del marco legal vigente, cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos. En el caso que tomó Estado Público, intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales. No era el caso de avisarle al fiscal que estaba llevando adelante esta investigación de abuso allí en Santiago, porque él perdió contacto con ellas, no le informaron que las iban a traer acá y las trajeron. De hecho, hay informaciones que dicen que la fundación le dijo a la madre que no se comunicara con nadie, que no avisara nada, que no hablara. ¿Qué es la Fundación GIGESAR? ¿Alguien me puede explicar qué es la Fundación GIGESAR? Mira, si la estaba buscando. Nosotros tenemos, y el perfil. Yo entiendo que debe ser una fundación que se dedica a otorgarle la posibilidad de abortar a las mujeres violadas o a las niñas violadas. Ahí lo reenvío para. Sí. Ahora, el tema acá, Débora, no es esa la situación. Es, en primera instancia, mientras voy mandándole esto a nuestro producto, en primera instancia es, primero sacaste a una chica que había sido abusada, que estaba dentro de justamente un marco legal, que el fiscal estaba siguiendo toda esta situación para obtener el ADN posteriormente de ese chiquito y encontrar a los abusadores. La sacaron de su provincia, la llevaron a otra jurisdicción. Según lo que me señalan de la fiscalía, el teléfono
teléfono se lo terminan entregando a alguien de la fundación. Es decir, la madre estaba incomunicada, le pagaron absolutamente todo y le hicieron tener en esa clínica esta situación que venimos por eso contando. pregunto, ¿qué es Entonces, esta fundación? Por eso ahí mandé. Ahora, el fiscal... Por eso Ya, están el investigando la perfil situación dice, de trata Está también. bien, pero por eso, si no, no me cierra. A ver, Clínica Sigesar fue creada en el año Débora, 2015 por el doctor Damián Levy para brindar servicios de salud sexual y no... espera que tengo tan lejos el monitor. Para brindar salud. Y lo acercan un poquito, chicos, y de nos todas dan las una dimensiones mano acá con en el... perspectiva de género y derechos humanos. Consideramos que la atención del aborto seguro tiene un impacto positivo sobre la salud pública y la justicia social. Por eso trabajamos para dar acceso a interrupciones voluntarias del embarazo, el IVE que veníamos hablando, y atención posaborto según lo disponible por la ley 27.610. Nuestro centro médico es una clínica ginecológica en donde además colocamos y prescribimos, bueno, van señalando, ¿no?, métodos anticonceptivos y demás. Bueno, o sea que se presupone que esta fundación lo que hace es darle asistencia para que puedan, en el marco de la ley vigente en la Argentina, abortar las mujeres. Ahora, acá, doctor, lo que llama la atención es que en el comunicado de la clínica, que dice que simplemente ofrece los servicios de quirófano, además no tienen neonatología, o sea que lo ofrecen solo para los abortos, que le piden que no se contacte con usted, con el fiscal. Cuando se supone que si quieren brindarle atención a las mujeres deben hacer también que no queden impunes esas violaciones, si es que se dedican a darle el servicio de aborto a las mujeres violadas. ¿Nos escucha, doctor? De hecho, acceso a la justicia que tiene esa víctima de un abuso tiene que estar garantizado. Claro. Y así como no nos vamos a inmiscuir en las cuestiones médicas, donde esté en peligro la vida de la menor o no, eso lo determinarán los profesionales que están preparados y formados en la materia. Tampoco así obstaculizar una investigación penal, quitándonos de la posibilidad de contar con una evidencia que es fundamental en el marco de un abuso sexual. Claro, ahora, doctor, Entonces, acá yo no le digo que pregunto haya algo. sido la fundación, ¿no? Ojo, con esta información ¿Por no la qué? estoy dando yo como oficial, son hipótesis. Yo no digo que la fundación Sigesar dijo no le brinden información al fiscal. No, eso Pero lo sí dice estamos un trabajando comunicado que sobre nos acaba de leer mensajes, Carla desde la audios que clínica, ¿eh? Doctor, bien. hay un Bien, párrafo que leyó recién Carla que me llamó la atención. Creo que no era el párrafo de la fundación, Carla, que era el párrafo de la clínica o el de la fundación, ya no sé cuál de los dos, que decía que no... Leímos los dos comunicados. ¿Y en cuál decís hacían vos? referencia en no tomar contacto con la fiscalía y demás? Recién leíste un párrafo que daba... No, acá lo que dice, no, eso lo acoté yo Ah. porque es información que nos dieron acá por parte de la fiscalía, que cuando el fiscal se quiso comunicar con la madre, no se pudo comunicar y ahí empiezan a buscarla y dan con ellas dos acá en Buenos Aires. Y después la madre hace referencia que desde la fundación les habían dicho que no se comunicaran con nadie, De eso que doy no fe de lo respondieran que dice mensajes, Carla, que no contaran. porque me llegó la información Estaban viniendo de las acá. fuentes policiales que Ahora, estuvieron con ¿por qué la fundación traería, teniendo en cuenta que el aborto es legal... En el caso de la nena de 13 años. En el caso de esta nena que estaba también. en 8 meses de 12 años que estaba en 8 meses de ¿Por embarazo, qué sí. la traen aquí? Bueno, eso es lo que llama la atención y por eso mismo acá ¿Si la podrían hacer interviene- alguna intervención en la provincia misma? O Por eso, en el exhorto que manda el fiscal junto con el juez a lo que es 3 de febrero, acá interviene trata de personas. Por eso mismo y por lo que estamos hablando, porque acá no estamos solo puntualizando en los lamentablemente 8 fetos que se encontraron en el lugar y que realmente es terrible la imagen, sino en la posibilidad de que también haya trata de personas en cuanto a que se queden con esos chiquitos y que a partir de ahí los vendan o los entreguen a otras personas. Entonces ahí empieza esta intervención. Doctor, ¿por qué cree usted que a la joven que, bueno, ustedes tienen en investigación el abuso intrafamiliar, digamos, y estas dos familiares que están prófugos, 2 primos creo que son, ¿por qué cree que la trajeron hasta aquí para hacer el aborto, teniendo en cuenta que podrían haberlo hecho mismo en la provincia o en alguna provincia cercana, en alguna clínica allí? Bien, para contextualizar, ella es oriunda de la ciudad de Montequemado, como dije, departamento Copo. Para hacer este tipo de intervenciones, para interrumpir un embarazo tan avanzado de Sí. gestación, se necesita no solamente una formación especializada, sino también herramientas técnicas que posibiliten eso sin poner en riesgo la vida de esta menor víctima.
Entonces, por eso se la trasladó a la ciudad de La Banda, donde en ese hospital podían de alguna manera ir barajando esa posibilidad de realizar la ¿Y en intervención. el hospital de La Banda qué pasó? El hospital de La Banda estaba trabajando en ese sentido, ellos me van informando a mí a ver de qué modalidad, si va a ser un hisopado bucoyugal con un bebé nacido, o bien la muestra de ADN va a ser por una parte de un tejido o algo que se pueda preservar para oportunamente... A ver, yo utilizarlo en el hipoteco. le digo a mi productora, así, Pero fue un ahí poco cuando mientras estamos desapareció. conversando, sería interesante, no sé si se puede, Gustavo, hoy, pero hablar con un obstetra que nos explique a nosotros cómo es que a los 8 meses, o prácticamente ya a término, esta fundación le ofrece a las mujeres que han sido víctimas de abuso la posibilidad de abortar. ¿Cuál es la práctica? O sea, yo no soy médica, por eso lo pregunto. Extraño. Yo tengo entendido que se hace nacer, es un parto. Que se hace nacer al bebé. O sea, es una cesárea o un parto, o sea, en donde el bebé nace, no hay otra manera. Entonces, por eso yo le dije, doctor, discúlpeme, le hablé de asesinato, porque sería bueno que lo explique un médico, pero ¿qué otra manera tienen de ofrecerle este servicio a las mujeres que, bueno, denuncian una violación? Además, tengo entendido, corríjame usted, para que una mujer pueda acceder a un aborto de un embarazo avanzado porque dice que ha sido violada, lo tiene que judicializar primero, entiendo. Sí, está judicializado, de hecho, a partir de la denuncia ya pasa a ser una acción pública en la que nosotros tenemos la obligación de ir persiguiendo la acción penal. Y tiene que haber alguna, semiplena prueba, digamos, porque si no, digamos, una mujer puede aducir que fue víctima de abuso. No hablo de menores, saco el tema de los menores. Puede aducir que fue víctima de un abuso y entonces pedir un aborto legal de un bebé o de un embarazo avanzado. Que la nena se entera en ese cabe la momento. falta No de estoy denuncia. hablando del caso de la nena, estoy hablando de una hipótesis en donde vamos a hacer valer, digamos, la ley vigente. Una mujer que dice o denuncia ante la justicia una violación, ¿qué nivel de prueba tiene que haber para que efectivamente pueda someterse a un aborto? Con la mera denuncia comienza... para autorizar el aborto, Sí. eso, bueno, excede a la persecución penal. Eso, efectivamente, en el marco de la legislación vigente... Con la sola el manifestación. aborto, Con la sola con manifestación. la mera en sede judicial. denuncia comienza incluso podríamos preguntarnos con qué elementos probatorios puedo sindicar a una persona denunciada de que es autor material de un delito de este tipo. Entonces es la denuncia y a partir de ahí una serie de elementos y de pruebas, tiene que ver las cámaras que es el de la menor y todo lo que se fue realizando, que le dio cierto grado de verosimilitud a esa denuncia para solicitar. De hecho, están A ver si hablando con alguien un de la fiscal de fundación nos crimen atiende. que ¿Cómo no se llama la actúa fundación, sino Jenny? es a través de... Sí, era. Perdón. ¿Cómo? No. Se me mezclaron los... Ahora, mientras estamos conversando, a ver si podemos llamar a alguien de la fundación, que a lo mejor Sí, Gesar, a lo mejor alguien de la fundación también nos puede ayudar a comprender. Levi, quien es su director. Porque estoy tratando de extrapolar el caso no solamente de esta chiquita de 12 años abusada, sino de esto que a mí me sorprendió, yo no conocía esta información, que hay una fundación que se dedica a, bueno, no sé si ayudar, a cooptar, díganlo como les parezca, a las mujeres que denuncian haber sido abusadas y quieren abortar un embarazo prácticamente a término. Ahora, a mí lo que me suena extraño, repito, esto es legal, porque estamos hablando de esta situación de abuso. ¿Por qué se llevan a una chiquita desde Santiago del Estero hacia el lugar donde ellos practican esta operación, esta interrupción del embarazo? Y no avisan a la fiscalía. Eso es lo que llama la atención. Por eso mismo está en el ojo de la tormenta y ahora me están diciendo los efectivos policiales que va a haber nuevas diligencias aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires ante esta situación. Por eso no apuntan solamente a esta situación del aborto, sino a lo que es trata de personas. Vuelvo con esto porque estamos hablando de algo muy delicado. Estamos hablando de una menor de edad que trasladaron como si nada junto a su madre, una mujer que me lo va a corregir el doctor, no sabe leer ni escribir. O sea, está en una vulnerabilidad total. Imagínense que recién a los 8 meses se terminan enterando de que su chiquita estaba atravesando un embarazo y a partir de ahí se da toda esta situación. Entonces estamos hablando de algo muy complicado. Bueno, hay la película, mira, disculpame la digresión, la película Belén, recientemente ganadora de un premio internacional,
trata de un caso similar en el sentido de que era una joven, no era menor, que no había detectado síntomas de estar embarazada, no tenía registro de que estaba embarazada hasta que va por un malestar y efectivamente el bebé nace y bueno, queda envuelta en una situación penal, ¿no? Previo a la ley del aborto, digo, pero... existen muchísimos casos de, sobre todo en este contexto, de jovencitas o mujeres que con falta de información. La fundación. Ahora, no conozco de esta fundación, sería interesante investigar un poquito más, ¿no? Con qué parámetros legales se manejan. Desde la clínica, ¿qué más se dice, Carla? Perdón, Débora, no te llegué a escuchar la pregunta. No, ¿qué más dicen desde la clínica? Porque, a ver, la fundación se presume que trata no de ayudar a las mujeres que tienen embarazos avanzados víctimas de violación. Sí. Pero, a ver, hipótesis 1, bueno, por eso están en el marco de la ley. Hipótesis 2, totalmente. No les dicen a las madres que esos bebés nacen, digamos, saludables y que son vendidos o entregados. Y algo pasa con esos bebés, claro. No sé. Sí. Esas son las dos hipótesis que debe terminar de analizar la justicia, de investigar la justicia concretamente, pero básicamente desde la clínica se desligan de todo. Ellos dicen, nosotros no realizamos ningún tipo de estos procedimientos, solamente alquilamos el espacio, alquilan los quirófanos. Y sabés que no te escuché porque estaba hablando con una chica que no quiere hablar en cámara, que es médica de terapia intensiva en otro lugar, que tuvo a su padre internado acá y me estaba contando la historia. Dice, no quiero hablar porque realmente estoy muy movilizada y estoy con mucha bronca con esta clínica porque tuvo a su padre internado acá y lo tuvo que retirar medio a escondidas y de prepo sin que le dieran la transferencia porque capita acá por PAMI y él entró con una herida en el pie. Un padre diabético, con cáncer además. Estuvo internado, no le daban los antibióticos que correspondía, no le hacían la medición de glucemia o se la corregían únicamente con solución, con suero fisiológico. Terminaron amputándole el pie y terminó llevándose al padre internándolo en el Castex, donde lo pudieron salvar, porque si lo tenían acá internado, si seguía acá internado, algunos médicos de aquí dentro le decían, la llamaban a ella y le decían, llévatelo porque acá se va a morir. Le decían, nadie lo revisaba, no tenía médicos que lo vieran o que le hicieran evaluaciones diariamente. Dice, la clínica realmente no sé cómo nos está cerrada, cómo sigue atendiendo acá, después de todos los casos que ella se enteró de diferentes pacientes que atravesaron por situaciones complejas en este mismo lugar. Y sin ir más lejos, respecto al caso que estamos siguiendo, no nos olvidemos, y está esto corroborado por el doctor allí en Santiago del Estero, es que básicamente cuando la policía va al lugar, le dicen, acá no está esa nena, nunca vino, ni tampoco su madre. Y después tuvieron que allanar de urgencia. Esto quiere decir, algo estás ocultando. A mí me... A ver... Sí, algo turbio hay desde las instalaciones que... acá, perdóname, ¿cómo es tu nombre? Carolina. Carolina no quiere hablar en cámara, pero si ustedes quieren hablar, la escuchamos, claro. La podemos escuchar a ella. Yo le voy a dar el auricular para que te escuche Débora, Jenny, si ustedes quieren conversar con ella. Decíamos recién, algo hay en esta clínica. Vos me decías recién, inclusive las imágenes que me vas a mostrar de cómo es la clínica en el interior, ¿no? Sí, no, definitivamente, a ver, perdón mi voz porque estoy muy movilizada, esto pasó hace un año y todavía tengo como un estrés postraumático después de todo lo que viví y todo el movimiento que tuve que hacer para salvar a mi papá. Sí, efectivamente mi papá estuvo internado un par de veces acá, nunca fue una clínica que me haya convencido, bueno, por las cosas que veía, pero PAMI te tiene de rehén y era el único lugar donde lo podían atender e internar. Mi viejo estuvo internado acá, además de tener cáncer, tiene un diagnóstico de diabetes, bueno, con difícil control. Ingresó por una lesión infecciosa en uno de los dedos del pie y el objetivo era, bueno, debridar la lesión, o sea, limpiar la lesión y darle antibióticos. Ya apenas llegamos en la guardia, además de maltrato, ya por cómo hablaba el supuesto médico, yo empecé a tener dudas de si realmente era médico o no. En principio por las preguntas que hacía, porque sospechaba que podía ser, no sé, una lesión tipo melanoma o un cáncer de piel, cuando en realidad clínicamente cerraba para justamente una infección en el pie. Ahí ya empecé a dudar. Después, bueno, perdón por decir cosas técnicas, pero quizás haya médicos ahí del otro lado que me van a entender. Para entender la gravedad del asunto, ¿no?
los hemocultivos lo tomaban sin técnica estéril, usaban guantes normales de látex y no estériles, lo cual podían alterar el rescate del germen. El antibiótico que supuestamente era clindamicina, pero para mí se quedaba corto por el tipo de lesión que tenía mi papá. No le hacían las mediciones de glucemia, siendo mi viejo diabético, con requerimiento de metformina, no le medían la glucemia, no nos daban las tiras reactivas, las hipoglucemias la corregían, entre comillas, con solución fisiológica, la insulina se la pasaban sin bomba de manera intravenosa, sin medir las glucemias, perdón por todos los detalles técnicos, ¿no? No, está bien. No le hicieron la debridación de la lesión. Yo la verdad es que lo iba a visitar y veía el aspecto clínico. Yo soy me dedico más que nada a terapia intensiva. Veía el aspecto clínico, del aspecto clínico no me cerraba, me pareció un montón desvendarle la lesión. Hasta que, y después cosas obvias, ¿no? El maltrato, la epicrisis de una internación previa la firmó un médico que nadie lo conocía. ¿Atienden obras sociales? ¿Qué atienden ahí en la clínica? PAMI seguro, PAMI. Después no sé qué otras cosas atienden. Pero por PAMI entró tu papi. Apareció por PAMI entró mi papá, PAMI. Sí. Apareció en la epicrisis anterior, una internación anterior, una firma y un nombre y apellido de alguien que nunca nadie conoció. A ver, aguantame un segundito ahí, Carla, y gracias por tu testimonio. Perdón. Tenemos una obstetra en línea. Doctora, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Mi nombre es Jael Ojuel, soy ginecobstetra. Bueno, muy amable por hablar con nosotros. Tenemos algunas dudas respecto de un caso que no importa, es un caso policial, pero derivó en algunos cuestionamientos que nosotros nos hacíamos vinculados con la ley de interrupción del embarazo y con una fundación que presumiblemente ayuda a mujeres que denuncian haber sido violadas para que puedan hacer un aborto más allá de lo contemplado por la ley respecto a la cantidad de semanas de gestación. Y en esta clínica lo que se han encontrado es bebés de término, desmembrados en muchos casos, como consecuencia presuntamente de abortos legales porque eran denuncias previas de violación. Para poder hacer un aborto, doctora, de un embarazo a término o de un embarazo de 8 meses, ¿el procedimiento que es hacer un parto? Sí, por lo general se realiza un parto. Hay clínicas, hospitales en provincia de Buenos Aires sobre todo que en realidad el feto tiene que nacer muerto, ¿no es cierto? No es que porque si nace vivo ya es legalmente es una persona viva, ¿no es cierto? No es que uno va a hacer una interrupción legal del embarazo y van a hacer un bebé vivo, ¿no? Y entonces para que nazca muerto, ¿qué se hace? ¿Se le suministra una medicación? ¿Cómo se hace para que ese bebé no viva al momento del parto? Sí, se suministra una medicación intrauterina para que el bebé, digamos, el feto muera intraútero y después se puede llegar a hacer o por vía parto o por vía cesárea la finalización, digamos, la extracción del feto. Bueno, ahora reconectamos con la doctora Ojuel, se escucha un tanto dificultoso el audio, pero acá lo que nos explica es que para que no sea considerado un asesinato, porque si no lo sería, sí o sí, para que pueda decirse que es un aborto, cuando estamos hablando de un bebé a término, hay que hacerlo nacer muerto. Miren qué atrocidad. Y para que eso ocurra, se le suministra una medicación a la madre, entiendo que para que le falte oxígeno, o o que deje de latir el corazón del bebé intrauterinamente, y luego se provoca un parto o se hace una cesárea. Y así es como se hace un aborto de un bebé de término, que es lo que se hace en esta clínica. Que según la clínica no lo hacían, porque lo estaba manifestando en el comunicado, que todo quedaba y que ellos le alquilaban los lugares. Que ahora les pasé una foto a la producción de cómo eran algunos de los lugares de esta clínica y que se le alquilaban a esta fundación para llevar a cabo estos abortos, que repito, es cuando aparentemente sería todos en la misma situación, que sufrió esta chiquita de 12 años un abuso y un embarazo ya casi a término. Claro, bueno, no sabemos en el resto de los Exacto. casos. Doctora Ojuel, usted decía que para que entre dentro de lo que es el marco normativo vigente, no pueden hacer vivo ese bebé, porque si no sería un asesinato, que se tiene que interrumpir la vida de ese bebé dentro del útero de la madre.
¿Cuáles son los procedimientos para hacerlo? ¿Qué es la falta de oxígeno? ¿Esa medicación qué es lo que hace en el bebé? Ay, se corta. Bueno. Ahora enseguida reconectamos y vamos a tratar de saber algo más de esta fundación que se llama SIGESAR, que es una fundación que, bueno, nos enteramos ahora, ¿no? SIGESAR, que, bueno, presumiblemente le otorga servicios a mujeres que quieren abortar, que están más allá de la fecha prevista por la ley, con embarazos avanzados, en muchos casos a término, pero que denuncian haber sido violadas y como consecuencia de ello se les da asistencia. La pregunta es, ¿en qué condiciones se hacen esas prácticas y si los bebés nacen con vida y son entregados a otras familias o vendidos sin que las madres sepan? Ahora volvemos, Tremendo.